George Harrison, el callado de los Beatles, siempre será recordado por el público por su actitud tranquila, amable y romántica, pero eso es solo una parte de la historia no contada. La sonrisa y los ojos melancólicos de Basin eran una lista de nombres que despreciaba, desde compañeros de banda hasta leyendas de la música mundial. De algunos se burlaban por sus voces, algunos acusados de utilizar la espiritualidad como truco para vestir su música, y algunos fueron en su día amigos que los ignoraron o ridiculizaron. Así que, ¿quién entró exactamente en la lista de odio de George Harrison? Y el nombre final, sorprendentemente, estaba relacionado con el infame polvo blanco de los bastidores de Hollywood. George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool. Criado en el seno de una familia de clase trabajadora, Harrison heredó de su madre el amor por la música y pronto reveló un talento natural. Dejó la escuela a los 16 años para ser aprendiz de electricista, y más tarde se unió a los Quarrymen en una gira en 1960. Nadie podía imaginar que este viaje le llevaría a convertirse en uno de los Fab Four y a asegurar su lugar en la historia de la música. En el escenario, George Harrison destacaba por su seriedad, concentración y tranquilidad, lo que le valió el apodo de la prensa, el escarabajo silencioso. Ese apodo se afianzó aún más tras un incidente ocurrido pocos días antes de la aparición de los Beatles en el programa de Ed Sullivan. Harrison contrajo una grave infección de garganta. El actor ordenó silencio absoluto hasta la representación. Aquella noche no solo fue un debut legendario, sino también el comienzo de una imagen silenciosa que le persiguió durante toda su carrera. Pero callado no significaba sumiso en la gira. La personalidad reservada de George chocaba con la energía más ruidosa y dominante de los demás miembros. Y ahí empezaron las tensiones. A pesar de su madurez como compositor, a Harrison solo se le permitían 2 o 3 canciones por álbum, y los medios de comunicación le ignoraban casi por completo. Cada vez que una de sus canciones era eliminada o relegada a la cara B, la decepción aumentaba. La sensación de infravaloración no solo provenía de la banda, sino también del trato que recibía de la industria musical. Con el tiempo, estas heridas se acumularon en un profundo resentimiento que acabó endureciéndose hasta convertirse en rencores que duraron décadas. 1. Elvis Presley, el destrozo de un ídolo de la infancia. A principios de la década de 1950, un momento aparentemente fortuito marcaría la vida del joven George Harrison. Mientras pasaba en bicicleta por delante de una casa, oyó el sonido de Heartbreak Hotel, de Elvis Presley. Solo unas notas, pero fue como un destello de luz en la mente del adolescente de Liverpool. A partir de ese momento, el rock and roll no fue solo música, era el pulso en sus venas. Harrison recordaría más tarde, cuando escuché a Elvis por primera vez, supe que nunca volvería a ser el mismo. Durante toda su juventud, junto a los otros Beatles, Harrison estuvo profundamente influenciado por Elvis Presley. La imagen del joven con una guitarra, una voz cruda y una fanfarronería rebelde se convirtió para él en la encarnación de la música que podía cambiar una vida. Pero más de una década después, en los años 70, cuando Harrison conoció por fin a su ídolo, esa imagen empezó a desmoronarse. En lugar del Elvis de espíritu libre de antaño, vio a un hombre vestido con un reluciente mono blanco, rodeado de coristas femeninas y trompetas a todo volumen, todo envuelto en el brillo del escenario de Las Vegas. Tras la reunión, Harrison suspiró a sus amigos. Solo quería decirle, ponte unos vaqueros, una camisa negra, deja a las coristas y las trompetas y vete a tocar. Está bien, mamá, como solías hacer. Según un miembro del séquito, ese comentario le llegó a Elvis. Se dice que esbozó una fría sonrisa y murmuró a alguien cercano, si cree que voy a volver a tocar en pequeños bares solo para complacer a alguien, es que no sabe nada de Elvis Presley. A partir de ese momento, creció una distancia entre Harrison y Elvis. Para Harrison, era el pesar por una pureza que se había desvanecido. Para Elvis, era irritación por ser criticado por un joven inglés mientras aún reinaba en el escenario de Las Vegas. Pero Elvis no fue el único golpe a los ideales de Harrison. Dentro de los propios Beatles, alguien que una vez había sido un alma gemela se convirtió en un rival creativo. Yatu McCartney, de hermano de armas a rival en los Beatles. En los Fab Four, George Harrison y Paul McCartney fueron los primeros en encontrarse. Al principio, solo eran dos chicos que viajaban en el mismo autobús y compartían su amor por la música. Se sentaban juntos, se pasaban la guitarra de un lado a otro, ensayaban acordes y practicaban hasta que se les quedaban los dedos en carne viva. McCartney llamaba cariñosamente a Harrison su hermano pequeño.
Pero esa hermandad pronto se puso a prueba y se fracturó bajo el resplandor de los focos que habían construido juntos. En 1967, con el lanzamiento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band aclamado Raz en una obra maestra, la huella creativa dominante de McCartney era clara. A partir de entonces, Paul comenzó a afirmar un liderazgo casi total, empujando las contribuciones de Harrison a los márgenes. Antes de 1969, Harrison luchaba constantemente por ser reconocido como igual a McCartney. Sus canciones eran a menudo dejadas de lado, lo que provocaba una profunda frustración en un compositor que ansiaba libertad creativa. La tensión alcanzó su punto álgido durante las sesiones de Abbey Road en 1969. Harrison luchó por defender su trabajo, rechazando los cambios sugeridos por McCartney. La situación llegó a tal punto que McCartney admitió más tarde: el problema es que siempre pensé que nuestras canciones eran mejores que las de George, pero ahora las suyas son al menos tan buenas como las nuestras. Harrison respondió sin rodeos: preferiría tener a Willie Weeks tocando el bajo que a Paul McCartney. Esa es la verdad. Respeto a Paul. Es un gran bajista, pero a veces es demasiado prepotente. Me uniría a una banda con John Lennon cuando Darley Day, pero no con Paul. No es personal. Se trata de dirección musical. En 1974, en declaraciones a la radio BBE, Harrison lo expresó de forma aún más tajante: Paul me ha arruinado como guitarrista. Sin embargo, a pesar de sus peleas, Harrison admitió que había un extraño vínculo entre ellos. Solo sé que, independientemente de lo que hayamos pasado, siempre hay algo que nos une. McCartney y Harrison aún podían lucir la vieja máscara de la hermandad, pero con otro escarabajo. Las cosas se volvieron mucho más amargas. 3. John Lennon de ídolo a espina clavada, mientras el público estaba cautivado por la rivalidad entre Lennon y McCartney. Entre George Harrison y John Lennon se libraba otra batalla más silenciosa. Su relación comenzó mucho antes de que los Beatles alcanzaran la fama. George admiraba el ingenio y la brillantez creativa de Lennon, pero esa admiración se fue erosionando gradualmente por la presencia imponente y la actitud desdeñosa de Lennon. A medida que la banda crecía, el equilibrio de poder entre los miembros cambió. Incluso a medida que Harrison maduraba como compositor, a menudo se le dejaba de lado, y Lennon rara vez ocultaba su indiferencia. En una ocasión, cuando George trajo una nueva maqueta, Lennon simplemente se encogió de hombros y dijo: está bien, pero no es algo que yo escucharía. En los últimos años de los Beatles, la brecha se había ampliado. Lennon abiertamente menospreció el viaje espiritual de George, burlándose de su devoción por la música y el misticismo indio. Durante una sesión de grabación, mientras George intentaba explicar el significado de una letra, Lennon le interrumpió: no vuelvas a hablarme de esos santos indios. George Harrison estaba cada vez más amargado por la falta de respeto y cordialidad de Lennon. Atrás habían quedado las conversaciones amistosas. Sus interacciones se habían vuelto turbias y distantes. En entrevistas posteriores, Harrison admitió que Lennon podía ser difícil, incluso egoísta. En sus memorias, Mine, George omitió casi por completo el nombre de John, un silencio más pesado que cualquier crítica directa. Cuando le preguntaron por qué, simplemente sonrió y dijo: hay cosas que no hace falta mencionar. Y aunque Harrison lamentaba la muerte de Lennon, nunca intentó endulzar el pasado ni ocultar las heridas que nunca habían cicatrizado. Pero sus irritaciones no se limitaban a sus hermanos de los Beatles. Fuera de la banda, la voz de otro artista famoso le sublevaba. 4. Neil Young de era George Harrison no podía soportar. George Harrison era recordado como el escarabajo tranquilo, que rara vez mostraba una irritación abierta, pero en 1992, en un momento poco frecuente, reveló un lado más agudo e intransigente al hablar de un compañero músico. Durante una sesión de grabación con Bob Geldof, cuando le preguntaron por Neil Young, Harrison no dudó: no soy fan de Neil Young, lo odio. Sí, no lo soporto. No se detuvo ahí. Fue directo a lo que vio como el mayor defecto. Lo principal es su voz. Me gustan un par de sus canciones, pero odio esa voz más que la mía. Incluso esto no era solo una crítica casual. Era un ataque directo al núcleo de la identidad de un artista, su voz y su estilo de interpretación. Harrison incluso imitó el característico estilo de guitarra de Neil Young allí mismo, en el estudio, y luego se mofó. Es de risa. Ese mismo año, el destino puso a George Harrison y Neil Young en el mismo escenario del Bob Fest, el 30 aniversario de Bob Dylan. Decenas de grandes artistas se reunieron para homenajear a Dylan. Pero entre bastidores, el ambiente entre Harrison y Young era notablemente frío.
George mantenía las distancias y rara vez establecía contacto visual durante más de unos segundos. Neil Young no era ajeno. Los periodistas musicales de la época informaron de que Young se había enterado de los comentarios despectivos de Harrison. Sin embargo, en lugar de atacar, Neil simplemente lo dejó pasar. Ante las cámaras, seguía sonriendo y hablando de los Beatles con un respeto inquebrantable. Lo cambiaron todo. Siempre les agradeceré que nos abrieran las puertas a todos. Cuando se le preguntó directamente por los comentarios negativos de Harrison, Neil se encogió de hombros. Todo el mundo tiene derecho a opinar. A mí tampoco me gustaban ciertos artistas cuando los escuché por primera vez, pero el tiempo cambia tu forma de ver las cosas. En el escenario aquella noche, cuando llegó el momento de cantar juntos, Neil se mantuvo cerca de George, sonriendo y cantando como si nunca hubiera oído una palabra de crítica. Harrison, por su parte, no se mostró amistoso, pero tampoco puso las cosas difíciles abiertamente. Tocaban para el público, aunque todos sabían que había una brecha entre ellos. Para Harrison, a veces no se trataba solo de la voz. Con un miembro de la Who fue mucho más profundo porque a sus ojos esa persona era un falso profeta. 5 Vean el falso profeta a los ojos de George Harrison durante el apogeo del movimiento de la contracultura, cuando la paz y los ideales espirituales se celebraron en todas partes. George Harrison se aferró a un principio inquebrantable: nunca comprometerse con lo que él veía como falsedad. Para Harrison, música y espiritualidad no eran conceptos paralelos. Eran caminos que había que recorrer con absoluta sinceridad. Pete Townshend, guitarrista principal de The Who, fue uno de los mayores iconos del rock de la época. Era conocido por sus balanceos de brazo en la guitarra, su forma de tocar atronadora y su uso de temas espirituales en la ópera rock Tommy de The Who. Townshend promocionaba abiertamente las enseñanzas de Meher Baba hablando de iluminación, compasión y paz. Pero para Harrison, detrás de las elevadas palabras había algo falso. En 1966, en una entrevista con NDA Today, Harrison disparó directamente contra la imagen de Townshend. ¿La mano de Towns? Sí, cada vez que me encontré con él, estaba drogado, hablando tonterías. No creo que se tome en serio todo eso de la religión. Mientras que la espiritualidad de Harrison Bowen era una representación, un disfraz religioso para la multitud, carente de verdadera luz interior. Él lo veía como una traición al arte y una mancha en la cultura que quería proteger. La tensión se profundizó por un detalle fuera del escenario. Pete Townshend había ayudado discretamente a Eric Clapton a perseguir a Pattie Boyle, la primera esposa de Harrison, inspirando la famosa canción de amor de Clapton, Leila. Aunque Harrison nunca culpó públicamente a Townshend, era difícil imaginar que el incidente no dejara huella. Este conflicto no era solo sobre quién tocaba mejor la guitarra o quién tenía más influencia. Era un choque entre lo sagrado y lo superficial, entre la pretensión y la verdad. En un mundo de música deslumbrante, en el que las luces del escenario podían oscurecer fácilmente lo esencial, George Harrison seguía decidido a buscar la pureza y a hablar claro, aunque ello supusiera enfrentarse a algunos de los nombres más poderosos del rock. Y entonces, cuando el Britpop dominaba las listas de éxitos, Harrison se cruzó con un nuevo fenómeno, pero en lugar de quedar impresionado, vio un exceso de equipaje. 6. Liam Gallagher, líder del Britpop, o simplemente exceso de equipaje para Oasis. Durante la explosión del Britpop de los 90, Oasis fue aclamado como los herederos de los Beatles, un título que era a la vez un honor y una enorme sombra sobre cualquier banda británica. El público esperaba una conexión simbólica entre dos generaciones de leyendas, pero George Harrison no estaba interesado. No le entusiasmaba la comparación. En 1996, en una entrevista con Independent Radio News, Harrison no se contuvo al hablar de Liam Gallagher, el franco líder de Oasis. Parece un poco anticuado y bastante tonto. Luego vino el golpe directo al papel de Liam en la banda. Creo que ha quedado demostrado cuando ves a la banda sin él sosteniendo un micrófono. No es más que un exceso de equipaje. Esto no era solo una crítica personal, era un rechazo a todo el bombo del pop británico que rodeaba a Oasis. Y para asegurarse de que su punto de vista no fuera malinterpretado, en 1997, durante una entrevista con La Figaro, Francia, Harrison lo resumió con una sola línea afilada: no eran muy interesantes. Para alguien como Liam Gallagher, esto era prácticamente un desafío público. Incapaz de quedarse callado, contestó en MTV News, convirtiendo la disputa en un titular en todos los medios musicales. Sigo adorando a los Beatles, pero personalmente creo que es un payaso. Si le viera, le diría directamente un payaso de verdad. Liam no se detuvo ahí.
Continuó criticando el juicio de Harrison. Solo lee los periódicos. Así que es él quien está realmente fuera de onda. A partir de entonces, la brecha entre la generación de los Beatles y la del pop británico se hizo más visible que nunca. Si los fans esperaban un histórico apretón de manos entre dos iconos británicos, Harrison y Liam lo convirtieron en una guerra pública de palabras. Sin embargo, no todas las rencillas de Harrison provenían de egos enfrentados o palabras atrevidas, porque hubo un caso mucho más complicado que implicaba la decepción musical y la sombra de las drogas. M7. Elton John disgustado por la música y un roce con las drogas. En la prensa, George Harrison y Elton John parecían ser amigos. Actuaban juntos, asistían a fiestas y compartían momentos fácilmente tachados de cercanos por los medios de comunicación, pero tras las sonrisas corteses y los saludos amistosos, la realidad era más amarga. En realidad, no se caían muy bien. En 1976, durante una entrevista, Harrison emitió una opinión escandalosamente contundente. La música de Elton John es algo en lo que nunca he pensado mucho. Todas las canciones suenan igual. Creo que escribió una buena canción hace muchos años. Por supuesto, su música está hecha según una fórmula. Ponle una letra, 4 acordes, agítala, y tienes otro mega éxito de Elton John. Ese pinchazo no era solo una crítica casual. Era un corte profundo directo al corazón de un hombre en la cima de su carrera. Sorprendentemente, Elton nunca respondió públicamente. Al contrario, años después, incluso hablaba de Harrison con respeto. Era el sabio de los Beatles. Encontró algo más valioso que la fama. Sí, en sus memorias. Elton reveló un momento privado. En una fiesta. En medio de las risas de los presentes, Harrison le miró fijamente a los ojos y le dijo, por el amor de Dios, deja esa pólvora marchosa. En toda la sala, George fue el único que se atrevió a decirlo, no como colega, sino como amigo, genuinamente preocupado. Su relación nunca fue blanca o negra. Puede que a Harrison le decepcionara la música de Elton, pero seguía respetándole. Elton, incluso después de ser criticado públicamente, recordaba a Harrison como una rara voz de honestidad, alguien inmune a los falsos halagos de Hollywood. En un mundo glamuroso en el que los elogios se medían a menudo por las ganancias, su historia era como un auténtico arañazo en una superficie pulida, que revelaba una amistad llena de contradicciones, fría pero cariñosa, distante pero brutalmente honesta, muda. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de toda esa gloria deslumbrante? Si esta historia te ha hecho ver el mundo desde una perspectiva diferente, dale al like para que tengamos la motivación de traerte más contenidos que toquen el corazón. Comparte este video con tus seres queridos para recordarles que siempre merece la pena preservar el amor y la sinceridad, aunque eso signifique pasar por una pérdida. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima historia conmovedora. Deja un comentario para compartir tus sentimientos, porque a veces tu propia historia puede convertirse en inspiración para alguien.